El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22 en la mañana, gracias. Ya tenemos un interesante número de visualizaciones a esta hora de la mañana. Primer día laborable para este espacio, el día de hoy, 6 de enero, Día de Reyes. Retomamos las actividades en Majestad FM en la primera hora. También más adelante se reincorporarán, pues, todos los integrantes de Locos por la Radio, conjuntamente con DJ Line, la Diva Ives Vega, toda esa energía y esa buena vibra a partir de las 8:30 de la mañana. Más adelante Henry Lord también con la descarga y toda la buena música y programación de nuestra estación. Así arrancamos este 2020. Gracias por la gentil deferencia, por los saludos que estamos recibiendo a través de la transmisión del Facebook Live. Un abrazo a todos ustedes que nos sintonizan desde diversos sectores de nuestra geografía. Aquellos que nos escuchan en esos lugares, esos rincones donde no llegamos con nuestra señal abierta, pero la tecnología a través del Facebook Live nos permite precisamente estar con ustedes. Igualmente para quienes nos sintonizan alrededor del mundo, tenemos reportes de ecuatorianos que residen en el exterior, desde los Estados Unidos, desde Italia, desde España, etcétera, que nos saludan. Y a quienes igualmente les enviamos un abrazo a la distancia. Permítanme enviar una mención especial a una querida amiga que el día de hoy está de cumpleaños, a la Caro Espinosa, que le mando un abrazo enorme. Muchas bendiciones, muchas felicidades en esta, como dicen algunos, la vuelta al sol. Que pueda disfrutar el mejor de sus días. Ella disfruta plenamente su rol de madre, con el Brunito, pues, que ya tiene más de 2 años, su primer hijo, y con Tomás, que es su segundo hijo, que nació hace pocas semanas. Así que le envío un abrazo cariñoso, afectuoso a la querida amiga Caro Espinosa Vergara, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Así que gracias a la amable audiencia, gracias a todos ustedes. Qué gusto, María Elisa, nos escucha desde la ciudad de Ambato. Abrazos cordiales para la querida María Elisa Olivo y todos quienes ya reportan su sintonía a través del Facebook Live. Se nos fue 2019, bienvenido 2020. Llegamos al 2020 y lo hacemos con esperanza, porque es sin duda lo último que debemos perder. Más allá que el año precedente fue nefasto en varios aspectos, y el que inicia no advierte en el horizonte una mejor situación. 2019 fue el año de varios anuncios grandilocuentes, pocos de los cuales se concretaron. ¿Acaso el más polémico y a su vez el más relevante? Tiene que ver con la firma del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, con el que el gobierno de Lenín Moreno consolidaba el viraje definitivo respecto de aquella propuesta con la que ganó las elecciones de 2017. Ese entendimiento, según el régimen, le aseguraría al país durante los próximos 3 años créditos por más de $10,000 millones del propio Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ese entendimiento venía acompañado, obviamente, porque hay que cumplir condiciones, de una serie de requisitos a los cuales se comprometió el Ecuador, los cuales en varios tramos no pudo cumplir. Una reforma laboral que se anunció con cierta pompa en mayo del año pasado, a partir de un supuesto acuerdo entre el ministro de Trabajo, las cámaras de la producción y un segmento de los sindicatos representados por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, creada durante la década anterior, afín al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, y para hacer una suerte de contrapeso a lo que ha significado a lo largo de estos años el Frente Unitario de los Trabajadores, el FUT. Hoy esa CUT que apoyó a Correa apoya a Moreno. La propuesta nunca fue enviada a la Asamblea Nacional. Una reforma tributaria que supuestamente iba a incorporar el aumento del impuesto al valor agregado, el IVA. Pese a que nunca fue oficializada, la intención de proponer la medida a la Asamblea había sido largamente debatida. Incluso aquí, en la primera hora, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, entrevistado el 14 de octubre, una vez que finalizaron las protestas generadas a partir justamente del decreto ejecutivo 883, nos aseguró que el sector empresarial siempre tuvo claro que el gobierno optaría por el camino del IVA
y que la eliminación de los subsidios a los combustibles, a las gasolinas extra y Ecopaís y al diésel de uso automotriz nunca fue siquiera considerada menos anunciada y que los tomó por sorpresa. La misma eliminación de subsidios, un fracaso tras la emisión del cuestionable decreto ejecutivo 883 sin socialización alguna. No hubo diálogo previo con los sectores sociales. No hablo solamente de los sectores políticos y económicos. Entendemos que tampoco hubo un diálogo previo con ellos. Pero sí enfatizo en que no existió un diálogo previo con los sectores sociales. Vino la paralización de octubre, iniciada por los transportistas, luego el levantamiento indígena y la movilización popular, que cautizaron a la República durante 12 días, hasta que el gobierno derogó la medida y anunció el inicio de un análisis sobre la eventual focalización de los subsidios, algo que no ha ocurrido hasta hoy. Vamos con más pendientes de esos compromisos con el Fondo Monetario. La llamada Ley de Crecimiento Económico, que incluía más de 400 artículos para que la Asamblea los conozca, los debata, los tramite y los apruebe en apenas 30 días, porque fue enviada por la vía de urgencia en materia económica, y cuyo tema acaso más controversial tenía que ver con el retorno de la muy discutida y discutible autonomía del Banco Central del Ecuador. Esa ley de crecimiento económico fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional, cuya mayoría política presentada en mayo, bajo este concepto de acuerdo de gobernabilidad, es evidente, carece de solidez. Lo que sí pudo ejecutar el gobierno en contrapartida, siendo esta una atribución propia de la función ejecutiva, es un agresivo plan de despidos en el sector público, esquema que se instrumentó durante todo el año, pero que tuvo varios pasajes en los que se enfatizó esa medida. La antesala del feriado de Carnaval, la antesala del feriado del 2 y 3 de noviembre, la finalización de noviembre y diciembre, el cierre del año, sin un mínimo de humanidad. Mucha gente se quedó sin trabajo antes de que inicie diciembre, y hubo gente que en el curso de diciembre, en vísperas de la Navidad, se quedó sin trabajo. Y finalmente, se logró con las justas aprobar la reforma tributaria, cuyo trámite del veto parcial del Ejecutivo estuvo lleno de tropiezos, omisiones e incluso inconstitucionalidades e ilegalidades que inevitablemente ocasionarán la presentación de demandas. Ya hay un anuncio por parte de la Cámara de Comercio de Quito sobre la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, al menos por la forma. Esa ley va a ser demandada ante la Corte Constitucional. Pero decía antes, anuncios grandilocuentes. El Tren Playero. La organización tripartita, conjuntamente con nuestros vecinos, Colombia y Perú, de la Copa del Mundo del año 2030. O la construcción de cientos de canchas deportivas con este anuncio del proyecto denominado Juego Limpio. Nada de lo cual se concretó como se había anunciado, y más bien terminaron sonando a globos de ensayo o cortinas de humo para ponernos a hablar de eso y dejar de lado lo realmente importante: el empleo, la pobreza, la producción, el crédito. Una revisión sumarísima, rápida, para pasar a la expectativa del 2020. Hace pocos días el propio presidente de la República confirmó que habrá focalización de los subsidios de los combustibles y no descartó la inclusión del diésel automotriz en esa focalización. El mandatario, sin embargo, no dio fechas, sino apenas tentativas. Habló de febrero, marzo y abril, y le dijo a los periodistas a los cuales hizo esta declaración que habrá que preguntar las certezas sobre esta medida al ministro de Finanzas. Se viene la intención de reformar la Ley de Seguridad Social, pues se asegura que en las condiciones actuales el IES es insostenible. Pero nos preguntamos, ¿tendrá futuro en una asamblea en la que el gobierno no tiene mayoría
y que termina siendo un tiro al aire? ¿Y qué pasa con la reforma laboral? ¿Se atreverán a enviar al Parlamento? 2020 además, amable audiencia, amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven, tiene una característica especial. Es un año preelectoral. Estamos más o menos a un año del inicio de la campaña política, pues las elecciones, al menos en el calendario tentativo así consta, se efectuarán el domingo 28 de febrero del 2021 para renovar autoridades de la función ejecutiva y parlamentarios. En consecuencia, en el primer semestre de este año ya se podrían concretar algunas candidaturas, pues hoy la única aparentemente segura es la de Guillermo Lasso del Movimiento Creo. Jaime Nebot sigue deshojando margaritas y no se define aún. Y en la misma tendencia del centro hacia la derecha hay algunos nombres, polémicos algunos de ellos, que se están barajando. Andrés Páez, Fernando Balda, Isidro Romero, Fernando Villavicencio. Todos han expresado públicamente sus aspiraciones, o al menos lo han dejado entrever. Han mantenido reuniones políticas en algunos sectores del país, pero todavía no hay concreciones en torno a ello. Del centro a la izquierda las dudas todavía son mayores. El correísmo quiere y de seguro pondrá candidato. Van a tener una organización política tras la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de ratificar la vigencia de Fuerza Compromiso Social, la lista 5, el movimiento que originalmente perteneció a Iván Espinel, organización política que fue cuestionada por un informe de la Contraloría respecto de la manera como se canalizó la revisión de las firmas que viabilizaron la creación de esta organización. Espinel entregó el manejo de Fuerza Compromiso Social a la denominada Revolución Ciudadana. Digo, con ese paraguas, el correísmo tiene justamente la posibilidad de presentar un candidato y de hecho estoy convencido lo va a hacer. Pero cualquier nombre que pueda presentar esta vertiente política dependerá de posibles alianzas con sectores que comulguen con ellos. Por ahora, otros sectores considerados progresistas no se han activado. No descartemos al gobierno tampoco, cuyos voceros han confirmado que tendrá candidato presidencial, sin definir su nombre. Mucho se ha hablado de la figura del vicepresidente Otto Sonnenholzner, pero justamente ayer, domingo, la legisladora de Alianza País por Cotopaxi, Ana Belén Marín, durante su participación en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, dijo que esta organización AP, Alianza País, no descarta impulsar la candidatura a la reelección de Lenín Moreno. Sorprendió este anuncio, llamó la atención este anuncio, porque Moreno reiteradamente ha dicho que no buscará la reelección, que cumplirá sus 4 años y que se irá a su casa. De hecho, hay que recordar que en estos 2 años y medio de gobierno, el presidente Lenín Moreno ha hecho incluso declaraciones que a uno le han invitado a reflexionar y a meditar sobre si se siente bien o no dirigiendo los destinos del país desde Carondelet. Algunos pasajes en ese sentido los hay. Iniciamos 2020, amable audiencia. Comenzamos enero y ayer nomás conmemoramos el Día del Periodista Ecuatoriano. Yo tuve la oportunidad, y permítame hablar en primera persona, tuve la oportunidad de generar una corriente de opinión a través de mi cuenta personal en Twitter respecto de este 5 de enero del 2020, Día del Periodista, que lo conmemoramos ayer. Y les quiero trasladar aquellas letras que escribí en mi red social. 5 de enero del 2020, llegamos a la conmemoración del Día del Periodista en nuestro país, en medio de una profunda crisis de credibilidad, ausencia total de autocrítica y distancia con la legítima demanda ciudadana de contar con una mejor prensa. ¿Será que repensamos el oficio? En este que considero es nuestro peor momento, debemos dejar de lado las loas y las felicitaciones mutuas.
muy típicas cada 5 de enero. Nos felicitamos entre periodistas y recibimos felicitaciones de múltiples actores políticos y sociales. Dejemos de lado eso, las loas, las felicitaciones, y dejemos de lado la falacia de presentarnos como prensa libre, independiente, imparcial, objetiva. Es hora de abrirnos un profundo debate sobre nuestro rol en la sociedad, para discutir algunos elementos que he planteado por la conmemoración del Día del Periodista Ecuatoriano. Preguntas. ¿La información oficial es la verdad absoluta? Con base en eso, contrastamos, verificamos, contextualizamos. Sobre esto hay una discusión que ha tenido algunos episodios en los últimos tiempos, matizada por anuncios del gobierno que luego fueron desmentidos o que luego no se concretaron, pero fueron presentados como verdades. ¿Es la verdad absoluta la información oficial? ¿No estamos obligados a contrastar, verificar, contextualizar esa información? ¿Qué pasó con el equilibrio informativo? O sea, buscar todas las aristas posibles de una noticia. ¿Hay pluralidad? ¿Ejercemos en realidad la pluralidad? ¿O se siguen manejando listas de entrevistados vetados en los medios de comunicación? Transparentemos las cosas. A propósito de que ayer conmemoramos el Día del Periodista Ecuatoriano. ¿Qué pasó con los medios públicos? Y hago otra pregunta. ¿Tuvimos alguna vez medios públicos? ¿O fue solo una intención, la de poner una etiqueta llamada medios públicos, que terminaron siendo medios gubernamentales? Pasó en la década anterior y sigue pasando hoy. Es más, no tengo dudas que los denominados medios públicos tienen vida corta. Estoy convencido que esos medios, con el paso de estos meses, seguramente van a desaparecer. ¿Desde cuándo el odio? De todos los lados, desnaturalizó el oficio, trasladando broncas personales al producto que se ofrece a las audiencias? En el Ecuador de hoy, amables oyentes y televidentes, resulta que hay un segmento de nuestra prensa, de nuestros periodistas, que tuvieron una abierta confrontación con el gobierno anterior y que esa confrontación la trasladaron a acciones personales. Esa confrontación terminó transformándose en odio, y ese odio reflejado en los medios fundamentalmente digitales, en las redes sociales, en los blogs, en los artículos de opinión. ¿Cuándo perdimos el norte? Siempre valoraré y siempre defenderé la necesidad de mantener nuestra criticidad, pero no podemos perder el norte. Por más que nos caiga mal a alguien o le tengamos odio a alguien, creo que se ha perdido el norte en el caso del periodismo. Sobre este mismo tema ayer, en la cuenta Twitter del señor presidente de la República, se posteó un mensaje hablando, y este fue el texto en la cuenta Twitter del señor presidente: el periodismo en libertad es la base de la democracia. Feliz día del periodista ecuatoriano. Que el espíritu crítico y libertario de Eugenio Espejo siempre inspire esta noble profesión. Respetuosamente le digo al señor presidente de la República que ese discurso presidencial, que suena fantástico, espectacular, bonito, que suena así, está muy lejos de la praxis de varios funcionarios de su gobierno, señor presidente. Un grupo de funcionarios, no todos, hay un grupo minúsculo de funcionarios del gobierno que no respetan ni admiten la criticidad periodística, que impulsan campañas digitales de desprestigio contra periodistas críticos y que se niegan a asistir a entrevistas con periodistas que ellos consideran opositores, porque no se entiende la criticidad. Los famosos aires de libertad que nos vendieron a los ecuatorianos. Ese discurso presidencial, muy lejos de la praxis,
a la hora de gobernar. A propósito de lo que conmemoramos ayer. Nada que celebrar, mucho para reflexionar. Y en pocos días, el 9 de enero, se cumplirán 20 años desde que Ecuador adoptó la dolarización de la economía. En pocos días, hoy estamos 6 de enero. El 9 de enero serán 2 décadas desde que Ecuador adoptó una medida desesperada. Planteo a las nuevas generaciones revisar la historia. Planteo a aquellos que vivimos ese momento tan complejo del año 99 e inicios del 2000, no perder la memoria y recordar que fue una medida desesperada. Que hoy la dolarización le ha permitido, le ha garantizado al Ecuador cierto nivel de estabilidad monetaria, porque se trata de una moneda dura y no hay margen para las devaluaciones, cosa que también es discutible, porque hay que mirar todas las aristas posibles. Pero no perdamos la memoria, ecuatorianos. La dolarización fue una medida desesperada, cuando Ecuador ya no daba más. Cuando la situación económica de los ecuatorianos era realmente compleja. Cuando 3 millones de compatriotas abandonaron la República, buscando mejores días en el exterior, dejando su patria. Cuando quebró la mayor parte del sistema financiero ecuatoriano. Cuando tuvimos un gobierno que no supo qué hacer y que por la presión de determinados sectores empresariales, fundamentalmente de Guayaquil, adoptó la decisión no pensada, no meditada, no planificada, no trabajada, no consensuada con el país, adoptó, la decisión de dolarizar la economía. De eso también vamos a hablar esta semana. Sobre esto hay que generar un análisis crítico, o como dice nuestro próximo entrevistado, nuestro primer entrevistado, Carlos Rabascal, pensamiento crítico sobre eso. Así empezamos 2020. Esto es A Primera Hora por Majestad FM.